¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Si conoces este canal hace mucho tiempo, seguro ya hayas visto el video sobre Little Park, el parque de diversiones argentino que fue cerrado luego de una trágica muerte, consecuencia de una serie de negligencias. Ahora bien, ¿qué pasa si te digo que hubo otro parque mucho más grande donde también hubo muertos? Y no solo uno, ni dos, ni tres, sino muchos más, y que así todo no se cerró hasta dentro de mucho tiempo después. Para conocer esta historia tenemos que remontarnos a los años 70. En esos años, un joven Eugene Mulvihill comenzaba a amasar una fortuna en Wall Street. Era el dueño de Mayflower Securities y luego de diversas estafas perfectamente explicadas en el lobo de Wall Street, logró juntar mucho dinero y codearse con importantísimas personas. We don't even need computers here. We just trade right off the pink sheets here. Pink sheets? Yeah, they're penny stocks. Companies that can't get listed on NASDAQ, they don't have enough capital. Their shares trade here. Penny stocks? Yeah. Sin embargo, en 1973 fue acusado por la SEC junto a su socio Robert Brennan de vender seguros sin valor de una empresa electrónica en quiebra y por lo tanto ambos fueron suspendidos. Una vez expulsado de Wall Street, Gene, decidido a seguir invirtiendo su dinero, fundó una compañía llamada Great American Recreation y compró dos resorts de esquí en Vernon, Nueva Jersey, Great George y Vernon Valley. En esa época, Hugh Hefner, el dueño de Playboy, había fundado un club Playboy en Vernon, por lo que el turismo en la zona comenzó a crecer cada vez más y el centro de esquí de Gene era furor. Incluso en aquellos años en que Vernon comenzaba a posicionarse, para muchos se transformaría en el próximo Orlando o en la próxima Las Vegas. Pero había un problema: la temporada de esquí en Vernon es bastante corta, tan solo de unos meses, por lo que en un intento por seguir trabajando todo el año, Gene fue uno de los primeros en experimentar con nieve artificial. Fiel a su estilo, publicitaba su centro de esquí como el portador de la máquina para hacer nieve más grande del mundo. Sin embargo, no alcanzaba. Aún faltaba algo más para que su complejo funcione todo el año sin parar, por lo que en 1976 tuvo una idea que para él era genial: construir un parque acuático. Habló con su ex socio Robert, consiguieron inversores y empezaron a construirlo. En 1978 finalizaron la construcción e inauguraron el Action Park, uno de los primeros parques acuáticos modernos de Estados Unidos. There's nothing in the world like Action Park. Become an action family with over 50 exciting rides, shows, and attractions. It's bigger and better than ever. Something for everyone looking for fun. Get ready for the action. At the world's largest participation park, where you and the rides become one. This week, come and share the experience together. You're just minutes away. There's nothing in the world like Action Park. Y ahora sí, el comienzo de la pesadilla. Lo que prometía ser el mejor parque del mundo se convirtió en tan solo un par de años en el parque más peligroso del mundo. Y es que la mayoría de las atracciones eran diseñadas por personas que no eran específicamente ingenieros. Muchos incluso habían sido rechazados por otros parques. El problema es que Jim decía que sí a absolutamente todo, y después, durante la construcción de las atracciones, las iba cambiando, ya sea para hacerlas más extremas, más grandes, más rápidas o más peligrosas. Inauguraba atracciones que no habían sido testeadas del todo, atracciones que quedaban bien en un papel, pero que no eran para nada seguras, sobre todo si nos basamos en las leyes de la física y de la gravedad. Antes de interiorizarnos en cada juego, creo que lo que mejor contextualiza el peligro de este parque es el dato de que absolutamente todo el predio estaba asfaltado. En verano, que es cuando la gente va a un parque acuático, el piso estaba caliente todo el tiempo. Por otro lado, y dato no menor, el parque era administrado y controlado casi enteramente por adolescentes, desde quienes trabajaban en la cocina, donde por cierto se solía vender comida vencida, hasta los guardavidas.
todos eran adolescentes. Era un parque para adolescentes, administrado por adolescentes. Además, como se vendía alcohol, la mayoría de los asistentes estaba alcoholizado casi todo el tiempo. Era algo así como una pool party eterna. El problema es que el alcohol y juegos altamente peligrosos no son una buena combinación. El parque se autoproclamaba como el más grande del mundo. Tenía unas 70 atracciones y unas 40 de ellas eran toboganes acuáticos. Estaba dividido en 3 secciones temáticas: la parte acuática, Motor World y los Alpes. En el medio de las secciones, una ruta. Just go to Action Park. There's no other park like it. When it's hot out, this is a great place to spend the day with your family. There are lots of big things for little kids to do. I love Action Park because it's so beautiful. It's like coming to Broadway. It's wonderful. Race like a pro. It's great. These are the most amazing rides in the world. I love it here. There's nothing in the world like Action Park. La primera atracción instalada fueron los Alpine Slides. En pocas palabras, subías en sillas aéreas hasta la cima y te tirabas por unos inmensos toboganes en una tabla que tenía un freno para que puedas ir regulando la velocidad. El problema es que normalmente ese freno estaba roto. Bajabas a toda velocidad por un tobogán de cemento caliente. Si no lograbas regular la velocidad en alguna de las curvas, salías volando. Y pequeño detalle, todo el alrededor de los toboganes eran piedras. Luego construyeron Motor World, una sección del parque donde justamente la mayoría de las atracciones eran motorizadas. En esta parte del parque, donde por cierto la gente asistía después de tomar bastante cerveza, estaban por ejemplo los Battle Action Tanks, pequeños tanques que disparaban pelotas de tenis. El objetivo: pegarle a los contrincantes para inhabilitar sus tanques por algunos segundos. Y no solo que a veces eran utilizados erróneamente como autitos chocadores, sino que además la gente rociaba gasolina en las pelotas de tenis para poder dispararlas prendida a fuego. Otra atracción eran los Super Go-Karts o los Lola Karts, básicamente carreras de kartings. El problema es que los vehículos eran alterados por los empleados del lugar y lograban que los pequeños coches pasen de una velocidad límite de unos 30 km por hora a casi 80 km por hora. De más está decir que eso causaba una incontable cantidad de accidentes, ya que los kartings no llegaban a doblar correctamente en las curvas. Además, algunas personas sacaban los Lola Karts de la pista y los manejaban por el resto del parque sin ningún problema. Motor World también tenía atracciones acuáticas, como los Super Speed Boats, un juego donde jugabas carreras en unos pequeños botes en un lago que estaba infestado de serpientes, un lago que constantemente olía a gasolina por las constantes filtraciones que los botes tenían. Los Bumper Boats era el mismo concepto, pero en vez de carreras tenías que chocar tu bote contra los otros, pero eran botes demasiado chicos y normalmente tenías que ir con tus extremidades sobresaliendo, por lo que los huesos quebrados y las lastimaduras eran moneda corriente cuando los botes colisionaban. Irónicamente, las dos atracciones más seguras de Motor World eran las que implicaban salir volando por el aire, como Space Shot o Slingshot. En el sector de los Alpes estaba ubicado el tobogán que mencionamos al principio, pero lo realmente peligroso estaba en el sector acuático, donde las atracciones parecían diseñadas por un nene de 10 años. Empecemos por la Tidal Wave Pool, una pileta de 30 metros de ancho por 60 metros de largo que tenía una capacidad para entre 500 y 1000 personas y que se iba haciendo más profunda a medida que te metías. Su principal atractivo: olas artificiales. Podía generar algunas de casi 1 metro de alto. Se dice que los guardavidas rescataban a unas 30 personas diarias. Pero rescatar a esas personas era algo bastante complicado, ya que el agua de la piscina era bastante turbia. En primer lugar, por el protector solar que la gente utilizaba, y en segundo lugar, por sangre de lastimaduras de otros juegos del parque. Y dato de color, si no sabías nadar, los guardavidas te ponían en la muñeca una cinta verde con las siglas CFS, que significaban
Can't Fucking Swim. De esa manera sabían que si había un problema, tenían que rescatarte primero. Y eso no es lo peor. También estaba The Tarzan Swing, un juego donde sencillamente tenías que balancearte en una cuerda y dejarte caer al agua. Pero esa atracción tenía dos problemas, uno más grave que el otro. En primer lugar, la gente no solía resistir lo suficiente para balancearse y terminaban cayendo antes de lo planeado. Y por otro lado, el lugar al que caían no era una piscina, sino que era un lago con agua helada. Normalmente, cuando la gente caía, quedaban en shock por unos segundos por el brusco cambio de temperatura. La atracción Aqua Scott imitaba la acción de bajar en esquís por una pendiente nevada, pero en una tabla y por agua. El problema es que por el ángulo de la atracción, una vez que tocabas el agua, muy probablemente terminabas cayendo de cara contra ella. Había otra atracción donde la diversión era literalmente saltar desde unos acantilados de unos 7 metros de altura directo a la pileta. Era frecuente que la gente caiga sobre otros nadadores. Las Super Speed Water Slides eran sencillamente una locura. Eran 2 toboganes verticales donde los primeros segundos caías literalmente al vacío, sin hacer contacto con nada. Recién segundos antes de caer al agua podías sentir el tobogán en tu espalda y luego caías. Otra atracción simulaba bajar por rápidos en botes inflables, pero estaba tan mal diseñada que los botes colisionaban unos contra otros. Lo mismo sucedía en el Colorado River Ride. Te metían en un bote y dejaban que las leyes de la física te lleven. Podías ir normal, así como también saltar muy alto, salir volando, atascarte o chocarte contra otros. Y por cierto, la idea de esa atracción originalmente era que sea un paseo tranquilo en bote, pero durante la construcción, Gene decidió que quería simular una bajada por rápidos, por lo que la modificó para que tenga mucha más velocidad. La Surf Hill era un conjunto de toboganes por donde descendías en una tabla, pero los saltos eran tan grandes que normalmente la gente salía despedida, tanto que el público la renombró como la quiebra espaldas. Pero sin dudas, el mayor delirio de Gene fue el Cannonball Loop, un tobogán con un rulo, un giro, algo digno de una caricatura. Cuando lo estaban construyendo lo testearon con muñecos que muchas veces salían con alguna extremidad menos. Luego de algunas modificaciones y cuando los muñecos comenzaron a salir enteros sin perder extremidades, Gene comenzó a pagarle $100 a los empleados que se animen a probarla. Pero los que se aventuraron salieron ensangrentados y llenos de golpes, por lo que tuvieron que contratar a un ingeniero para que la arregle y modifique sus medidas. Y hay más, las Cannonball Falls, inmensos toboganes por los que caías a toda velocidad y de repente quedabas en el aire y caías violentamente a nuevamente agua helada. Recapitulemos un segundo. Un montón de juegos peligrosamente diseñados, un dueño que dejaba el parque en manos de adolescentes y venta de alcohol sin límites a todo el público. Porque, me faltó aclarar, en Action Park también se hacían festivales de todo tipo. Incluso, Gene había comprado una cervecería alemana para recrear un Oktoberfest en el parque. You already know that Action Park has the most innovative and exciting rides. The Alpine Slide, Grand Prix race cars, and spectacular water rides. But Action Park means more than just great rides. It means super live shows, fantastic summer festivals, and scrumptious food and drink, including an authentic German brewery. Come to Action Park because the rides aren't the only thing that's great. Labor Day Polish Festival, September 6th and 7th. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar las atracciones que por suerte no pasaron la fase de prueba, pero que igualmente tuvieron víctimas. Como The Man in the Ball, una pelota gigante que adentro tenía otra pelota donde podías meterte. Luego esa pelota bajaba rodando rápidamente por un riel, pero era tan pesada que se salía del camino y bajaba cada vez más violentamente. Además, la pelota se calentaba tanto que era como estar bajando en un horno. Nuevamente, algo que quedaría muy bien en una caricatura, pero que no se ajusta a la vida real. Otra atracción estaba inspirada en los aviones de gravedad cero. Tenía bastante lógica, se probó y andaba bien, hasta que un chico bajó un poco más rápido y terminó volando de más. Si bien el chico no murió, la atracción se cerró y jamás se volvió a utilizar. Con atracciones tan peligrosas y accidentes tan frecuentes, seguramente te estés preguntando a quién podías acudir si te lastimabas dentro del parque. Y la respuesta es: a nadie.
Si te lastimabas en el parque, eras responsable. El lugar no tenía ni siquiera un seguro. O bueno, sí, pero era una compañía de seguro falsa que Jean había creado con base en las Islas Caimán. El nombre de la compañía era London and World Assurance y los documentos estaban todos hechos a mano. El 8 de julio de 1980, un empleado del parque de 19 años estaba usando el Alpine Slide cuando su carro se salió del camino, seguramente por el mal funcionamiento de los frenos, y en la caída golpeó su cabeza contra unas rocas, muriendo al instante. 2 años después, el 24 de julio de 1982, un niño de 15 años se ahogó en la pileta de olas. El 1 de agosto de 1982, un joven de 27 años estaba andando en kayak en otra de las atracciones del parque, hasta que su kayak se dio vuelta y murió electrocutado ya que una de las turbinas que generaba la corriente hizo cortocircuito. En 1984, una chica murió en la Tarzan Swing de un ataque al corazón, y en ese mismo año un joven de 20 años se ahogó en la pileta de olas. Sí, misma pileta donde 2 años atrás había muerto otro niño. En 1987, otra persona se ahogó en la pileta y pasó a ser conocida como The Grave Pool. Sin embargo, ninguna de esas muertes parecía afectar la reputación del parque. Es más, se comenzó a generar algo así como un mito y los jóvenes iban al lugar para poder decir que sobrevivieron al Action Park. Jean se las ingeniaba no solo para ocultar las muertes, sino también para ganar prácticamente todos los juicios en su contra que los familiares o sobrevivientes de este parque le hacían, en parte por su reputación y por otro lado por sus altos contactos, y además por las pocas regulaciones que los parques acuáticos tenían en Nueva Jersey. La mayor llamada de atención que Jean recibió fue por la falta de asistencia médica, por lo que compró ambulancias para el parque, y como el servicio médico era propio del parque, no se tiene un número exacto de muertos o heridos. Sin embargo, más adelante se descubrió que con esa misma falsa compañía de seguros, Jean también lavaba dinero, y eso, sumado a las muertes que a estas alturas eran imposibles de ocultar, comenzó a resultar en el fin del Action Park. El gobierno comenzó a investigarlo y finalmente Jean se declaró culpable de fraude, robo y conspiración junto a otros cargos, y fue ordenado a entregar el control del parque. A mediados de los 90, Bob, el socio de Jean que conseguía el dinero para los nuevos juegos, fue declarado culpable de fraude y de lavado de dinero, dejándolo preso por unos 10 años y dejando a Jean de esa manera sin contacto con futuros inversores. Finalmente, en 1996, Action Park se declaró en bancarrota y sus puertas cerraron para siempre. Insisto, cerró por bancarrota y no por las muertes. Recién una vez que se cerró se comenzó a investigar seriamente y la cantidad de fallas y negligencias salieron a la luz. En 1998, Action Park fue comprado por la compañía Intra-West, sacaron la mayoría de las atracciones y la nombraron Mountain Creek, pero no logró atraer la atención de la gente y volvió a cerrar. En 2010, Jean Mulvihill logró que un grupo de inversores compren y tomen el control del parque. Si bien él falleció en 2012, su hijo Andy en 2014 revivió el nombre de Action Park. Al año siguiente, el parque anunció la construcción de la Cannonball remasterizada, pero nunca se realizó. Sin embargo, la nostalgia de que Action Park haya vuelto a abrir tampoco logró atraer al público, quizás por la mala y justificada fama que le había quedado al parque. En 2016 fue renombrada nuevamente como Mountain Creek. Finalmente, en 2018 el complejo fue comprado por un ex empleado de Class Park, Joe Hession. En ese mismo año, Johnny Knoxville anunció que iba a filmar una película inspirada en el parque. Now, I'll tell you something. I've been to Action Park many times. It was in Vernon, New Jersey, and we would drive up there. I think he'd get like Coke cans, and you could get in. It was like a whole thing. People would drown in the wave pool. There was an alpine slide that you could just go flying off of, and there was no rail at all. There was a water slide that held one person that went in a flip. Now imagine getting stuck in that thing. Oh, the 360 loop is what you're talking about. It was a water slide. It looked like a bunch of kids built it because that's what it was. A bunch of kids built it. Yep. Pero irónicamente, no se filmó en el parque original. A pesar del peligro que Action Park representaba, hoy en día las opiniones sobre Jean Mulvihill se dividen. Por un lado, están quienes resaltan que el aporte económico y turístico que el parque tuvo en Vernon fue importantísimo. Y por el otro, quienes lo ven como un fanático del peligro a cargo de un parque. Un hombre que no se preocupó por la seguridad y que se dedicó a ocultar heridos
heridos y muertos. Si el video te gustó, te invito a dejar un like, un comentario y por qué no a suscribirte a este canal. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias, por supuesto que sí. Hasta luego.